Manejo de bases fiscales y acumulados en Aspelnoy. Es un monto al cual se le aplicará una mecánica de cálculo establecida en alguna disposición legal para poder determinar un monto de impuesto o una contribución. La base gravable se forma en función de un determinado periodo de tiempo, por lo que a cada base fiscal se debe de asociar un calendario del sistema, el cual sirve para indicar las fechas de las nóminas que serán consideradas para formar su acumulado, y con base en él se realizará el cálculo del impuesto. En Aspelnoy existen 9 bases fiscales. A continuación mostraremos su ubicación. En el sistema se ingresará al menú de configuración, parámetros del sistema. Dentro encontraremos la opción parámetros del sistema y bases fiscales. Como se observa, aparecen las 9 bases fiscales mencionadas. En cada una de ellas aparece el nombre de la base fiscal y el calendario, el cual servirá para acumular los montos. Podemos indicar los calendarios IMSS, mensual, bimestral, trimestral, semestral o el calendario configurado dentro del sistema. Las primeras 5 bases fiscales vienen predefinidas en el sistema y no se recomienda cambiarlas. Su configuración está basada en lo establecido por la ley. El objetivo principal de los calendarios es formar los acumulados correctamente, los cuales a su vez sirven para notificarle a la autoridad correspondiente de las retenciones realizadas a los trabajadores, así como las aportaciones patronales dependiendo del impuesto que se trate y su pago correspondiente. Es importante destacar, cuando se manejan nóminas semanales, los acumulados de los impuestos deben llevarse por 28 y 35 días dependiendo de las reglas de las semanas incluidas en el mes. Para ello se debe de adecuar los calendarios mensuales. A continuación, revisaremos las bases predefinidas del sistema. La base fiscal 1, ISR, Impuesto sobre la renta, genera el acumulado de todos los ingresos gravables que el trabajador perciba durante un mes, con la finalidad de calcular el ISR a retener. El periodo de acumulación está definido como mensual, debido a que los pagos que se realizan por ese concepto son mes a mes. La base fiscal 2, IMSS, se utiliza para calcular todos los ingresos que deben ingresarse para formar el salario diario del trabajador, de acuerdo con la base de cotización, con la que se determina el IMSS a pagar. Es importante no confundir este cálculo bimestral con la emisión de los reportes definidos por el calendario del IMSS mensual, así como el cálculo de cuotas obreros patronales que se manejan de forma mensual. La base fiscal 3, Infonavit, tiene un periodo de calendario IMSS, que es mensual, y acumula todos los ingresos con los cuales se calculará el salario base de cotización para determinar el Infonavit a pagar. La base fiscal 4, ISN, Impuesto sobre la nómina, tiene un periodo mensual y acumula todos los ingresos por los que se debe de pagar impuestos sobre la nómina. La base fiscal 5, PTU, Participación de los trabajadores sobre las utilidades, tiene un periodo mensual que acumula el total de los ingresos que debe de considerarse al momento de calcular el reparto de las utilidades para cada trabajador. Como se comentaba anteriormente, las primeras 5 bases fiscales se recomienda no modificarlas, ya que vienen establecidas y configuradas conforme a la ley. La base fiscal 6 a la 9 quedan disponibles para su configuración, donde podemos indicar el periodo de acumulación que tendrá esa base fiscal. Las bases fiscales se definen dentro de cada percepción para determinar el monto que se acumulará o gravará dentro para cada impuesto y así formar la base gravable o exenta, según sea el caso. Las bases gravables son independientes entre sí y se aplicará la fórmula especificada para cada base fiscal al monto capturado u otorgado por la percepción y determinar así la parte gravable o exenta de la percepción. Para corroborar esto en Aspelnoy, se ingresará al menú Nómina, Percepciones y deducciones. Seleccionamos la primera percepción de sueldo y seleccionaremos el apartado de Bases fiscales.
Dentro de este apartado podremos observar las 9 bases fiscales que se pueden configurar dentro del sistema, y para cada base fiscal tenemos la sección configurable del monto, en este caso 5 opciones: no definido, parcialmente gravable, parcialmente exento, gravable, exento. En la parte inferior se encuentra la opción de fórmula, con la cual se define la parte gravable o exenta, según sea el caso. Se habilita con las opciones parcialmente gravable y parcialmente exento. También se encuentra el campo de acumulado del periodo, el cual nos indica el monto que se grabará en el periodo. Acumulado anual. En este caso indica el monto que grabará en todo el año. Por último, se muestra la opción Acumula para límite de exención. Esta casilla solo estará disponible para la base fiscal 1, correspondiente al ISR, y sirve para indicar si la parte exenta de la percepción se incluye en el acumulado para la exención de previsión social. Solo se deberá activar para las percepciones que estén consideradas como previsión social con base en la ley del ISR. Como se puede observar, al seleccionar cada una de las bases fiscales, se modifica la configuración del monto. Procederemos a revisar la aplicación de cada una de las opciones de configuración. Definición de montos en base fiscal. No definido. Este no acumula cantidad alguna dentro de la base fiscal. Esta opción no es igual que exento, ya que la parte exenta se utiliza en algunas declaraciones y al tener este monto incluido se está incurriendo en un error, y no se debe tener ninguna percepción con esta base fiscal, salvo aquellas que son solo para análisis. Revisaremos esta opción con la percepción de sueldo. Dando doble clic en la percepción, ingresando a bases fiscales, el sueldo es gravable totalmente para ISR. Seleccionamos no definido, aceptamos y realizamos la consulta de la nómina del trabajador. Podemos observar que ya no maneja impuesto. Revisando sus acumulados, podemos verificar que no tenemos ningún gravable para ISR. Al indicar no definido no se acumuló ningún gravable o ningún exento. Gravable. Con este tipo de opción, el monto total otorgado o capturado en la percepción es acumulado en la base gravable de la base fiscal en cuestión. Revisaremos ahora el monto gravable usando la misma percepción sueldo. Revisando ahora la percepción para base gravable ISR, el monto es gravable completamente. Revisamos la nómina del trabajador y observamos que aparece ya un impuesto, el cual, revisando sus acumulados, tenemos el gravable del monto de la percepción, en este caso el sueldo. Parcialmente gravable. Con esta opción se determina solo una parte como gravable del monto total de la percepción. Para su validación es necesario indicar una fórmula que refleje la condición del gravamen para la percepción, y esta debe estar acorde a la interpretación de la ley. Dicha fórmula es aplicada al monto total, estableciendo un valor para cuando la condición es verdadera y otro valor para cuando la condición sea falsa. Cual sea de estos dos valores, es acumulado en la base gravable. Para la definición de la fórmula se puede utilizar diversas variables y funciones del sistema. La diferencia entre monto total de la percepción y la parte gravable determinada, ya sea para la condición verdadera o falsa, será acumulada en la parte exenta. Esta definición no es lo mismo que parcialmente exento. Exento. Bajo esta configuración, el monto total otorgado o capturado en la percepción es acumulado en la base exenta de la base fiscal en cuestión. Revisaremos ahora el monto exento usando la misma percepción de sueldo. Ingresando al apartado de bases fiscales, ahora cambiaremos la percepción en su base fiscal ISR a exento. Observamos el cambio en la nómina del trabajador y podemos observar que no maneja ningún impuesto. Y en los acumulados observamos ahora que los ingresos exentos
es el monto total de nuestra percepción, sueldo. Parcialmente exento. Con esta opción se puede determinar solo una parte como exenta del total de la percepción. Para la validación es necesario indicar una fórmula que refleje esta condición de gestión para la percepción y ésta debe ir acorde a la interpretación de la ley. Dicha fórmula se aplica al monto total estableciendo un valor cuando la percepción es verdadera y otro valor cuando la percepción sea falsa. Cualquiera de estos dos valores será acumulado en la base exenta. Se puede emplear diversas variables y funciones para la edición de la fórmula. La diferencia entre el monto total de la percepción y la parte exenta determinada por la fórmula de la base fiscal, ya sea que la condición sea verdadera o falsa, será considerada y acumulada en la parte exenta. A continuación, se revisará la diferencia entre parcialmente gravable y parcialmente exento. Estas dos opciones se plantean de acuerdo a la interpretación de la ley. Se puede utilizar la siguiente condición: sí, entre corchetes, condicional, coma, verdadero, coma, falso. La estructura de la fórmula indica al sistema que debe partir de una condición establecida. Cuando se cumpla dicha condición, ASP.NOI operará para mostrar el valor solicitado en la expresión como verdadero y viceversa. Se realizará un ejemplo para notar la diferencia entre estas dos condiciones. Primero se revisará la implementación de parcialmente gravable. Para esto utilizaremos la percepción P019, la cual es la prima dominical que tiene una base gravable de ISR como parcialmente gravable, con la fórmula @sí, entre corchetes, P019 mayor que, UMA, coma, P019 menor, UMA, coma, 0, donde UMA es una unidad de medida y actualización, la cual está configurada con un valor de 80.60. Al trabajador se le asignará una prima dominical de 300 pesos, por lo que sustituyendo los valores queda de la siguiente manera: @sí, entre corchetes, 300 mayor que 80.60, 300 menos 80.60, 0. En nuestro ejemplo la condición se cumple, por lo que el gravable será de 219.40. En este caso la diferencia entre 300 y 80.60. Tomaremos en cuenta que el salario del trabajador es totalmente gravable para ISR. Para poder realizar el cálculo del mismo, se tendrá que acumular los dos montos gravables de las percepciones. Así el gravable total del trabajador quedará de la siguiente manera: teniendo el trabajador un gravable del sueldo de 10.645.81, que es su salario, más 219.40, que es el gravable de la prima dominical, dan un total gravable para ISR de 10.865.21. Para realizar el cálculo del impuesto del ISR y la base exenta, será el total de la percepción menos la base gravable, en este ejemplo 300 menos 219.40 es igual a 80.60. Nos da un monto exento de 80.60. Revisaremos estos valores dentro del sistema. Con base en el ejemplo revisaremos la percepción P019 de prima dominical, en la cual, en la base fiscal 1 ISR, observamos el monto imparcialmente gravable con la fórmula indicada anteriormente y observamos la nómina del trabajador. Con la percepción de sueldo y prima dominical. Seleccionando el icono de desglose de ISR, en el cual observamos el total del gravable obtenido en el ejemplo 10.865.21, que es el resultado del gravable del sueldo para ISR y prima dominical. Con el monto obtenido, el sistema generará su cálculo del impuesto. Revisando los acumulados, podemos observar el ingreso exento que obtuvimos en el ejemplo de 80.60.
Realizaremos el mismo ejemplo para la opción de parcialmente exento, utilizando la misma fórmula para ejemplificar la diferencia. En este caso, sustituyendo los valores tendremos @si 300 mayor que 80.60, 300 menos 80.60, 0, por lo que la condición se cumple, y en este caso lo exento será la diferencia de 300 y 80.60, la cual nos da como resultado 219.40. Ahora, la exención de la base gravable es el total de la percepción menos la base exenta, 300 menos 219.40 es igual a 80.60. Tomaremos en cuenta que el salario del trabajador es totalmente gravable para el ISR. Para poder realizar el cálculo del mismo, se tendrán que acumular los dos montos gravables de las percepciones. Así el gravable total del trabajador quedará de la siguiente manera. Teniendo el trabajador un gravable de sueldo de 10.645.81, que es su salario, más 80.60, que es la base gravable de la prima dominical, dando un total gravable para ISR de 10.726.41. La base exenta será el total de la percepción menos la base gravable. En este ejemplo, 300 menos 80.60 nos da un monto exento de 219.40. Revisaremos estos valores dentro del sistema. Modificaremos la percepción P019 de prima dominical en la base fiscal de parcialmente gravable a parcialmente exento, sin modificar la fórmula. Revisando la nómina del trabajador, se observa la misma percepción de sueldo y prima dominical. Seleccionando el icono de desglose de ISR, el gravable del periodo ha sido modificado a 10.726.41, que es el resultado del gravable del sueldo para ISR y de la prima dominical. Con el monto obtenido, el sistema realizará su cálculo del impuesto. Y revisando los acumulados, podemos observar el ingreso exento que obtuvimos en el ejemplo de 219.40. Con este monto podemos verificar la diferencia entre parcialmente gravable y parcialmente exento. Como se puede observar en este ejemplo, la base obtenida seleccionando parcialmente gravable o parcialmente exento no es la misma, por lo que es necesario indicar correctamente la diferencia de la base fiscal. En este caso no solo cambiar la opción de parcialmente gravable a parcialmente exento, sino que debemos de modificar también la fórmula en cuestión para que los montos obtenidos sean los correctos. Básicamente, al instalar el catálogo estándar de percepciones y deducciones, se tienen las bases fiscales con las fórmulas definidas de acuerdo a la ley. Como se mencionó al inicio, el objetivo de esta clase es conocer la base fiscal y así poder modificar o implementar las bases fiscales nuevas y o las bases fiscales de nuestras percepciones.